Estoy sentado en un gran desierto. Sigo aguardando en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo veo. Nadie me espera. Un planeta con desilusión. Fuerza Perú. Muy buenas noches a todos y todas. Estamos nuevamente en el Templo del Rock para disfrutar una nueva fecha de la Liga de Desarrollo. En esta oportunidad Obras Básquet estará recibiendo a Estudiantes de Concordia en este caluroso viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí a mi lado, a mi derecha, está la gran capitana de este equipo, Julieta Espósito. Juli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Juan, buenas noches a todos, como decís vos. Un nuevo partido donde, bueno, Estudiantes es un equipo que viene de... ¿Cómo viene Estudiantes en tema partidos? 1-2. 3 partidos, este será su cuarto partido. Y ganó 1 y perdió 2. Ganó 1 de local solamente y los otros 2 los perdió de visitante el miércoles pasado frente a San Lorenzo. ¿Sí? Viene de perder frente a San Lorenzo 93-70. Y Obras que de a poquito, ¿no?, va haciendo sus pasos. Sí, totalmente. Después de haber perdido el primer partido con la última pelota, que ya lo hemos contado en la anterior transmisión por 2 puntos, bueno, conoció la victoria por primera vez. Un partido que el primer tiempo estuvo tanto a tanto, ¿no?, como un partido bastante trabado. Sin embargo, bueno, a partir del tercer y sobre todo el cuarto se pudo, digamos, a través de su defensa, con un ataque dinámico, pudo sacar una buena diferencia y terminó ganando por 82-69 a Hispanoamericano. Sí, un partido que, como decías, no le costó, pero pudo darlo vuelta. Mientras tanto, les comentamos que los planteles, por lo menos el de Obras, será el mismo, nada más que va a tener un cambio, ¿no? Sí, exactamente. Con el número 14 va a estar Matías Senarrusa, es un nuevo jugador de Obras Básquet, un reclutado nuevo. Él es de Jujuy, es un jugador U19. Un jugador muy interesante, aparte chico, ¿no? Que es un poco lo que está buscando el equipo, el club Obras Sanitarias, poder reclutar chicos jóvenes para, bueno, empezar a formarlos y empezar este recorrido de lo que sería un futuro, ¿por qué no?, jugador profesional. Claramente. Bueno, ya están los 10 jugadores en cancha, los 5 de Obras, los 5 de Estudiantes de Concordia. Por el lado de Obras, Tomás Cocha, estoy viendo, Pancho Barbotti, Agustín Acevedo, Luca Baluzzi y la sorpresa va a arrancar Alejo Rodríguez, ¿sí?, como base en este caso, que no lo hizo así el partido anterior. Sí, bueno, por el lado de Estudiantes, Cartagena Valentín, el número... Sí,
Cartagena Valentín, el número 15 Ezequiel Suárez, el número 10 Pérez Agustín y me falta un jugador más que es el número 7, Catalín Justo. Y arrancó el partido nomás, el ataque, el primer ataque es para Obras, que la tiene Alejo Rodríguez, mientras le da pelota a Pancho Barbotti, Barbotti para Luca Baluzzi que va hacia la pintura y doble, primer doble para el conjunto de Obras Básquet, 2-0, arrancó este cuarto. La defensa de Obras que está bastante arriba, que ha tocado la defensa arriba. Mientras que ahora ataca el equipo verde, el de Estudiantes de Concordia, el visitante, con Ezequiel Suárez. Suárez que se la da a Valentín Cartagena. Pica el balón, no tiene pase. Cartagena encara hacia el aro, da un pase de gancho para Pérez, que tira y falla. Y Luca Baluzzi con el rebote y arranca él, pasa a la mitad de la cancha. Va para el lado izquierdo y espera a ver si tiene pase. Sí, con Pancho Barbotti. Barbotti para Alejo Rodríguez. Alejo Rodríguez de vuelta para Luca Baluzzi. Sí, tira para 3, pero no. Y el rebote es para Agustín Acevedo que tira y hay falta. Sí, una buena penetración del número 4, el jugador Acevedo, que provocó la falta y va a la línea de tiros libres. La primera del equipo de Estudiantes. La primera del conjunto visitante. Acevedo con el primer libre, adentro. Convierte el primero, 3-0. Gana Obras. Y el segundo, también adentro, 4-0. El conjunto de Obras. Tiene que salir el equipo verde. Pica y pica el balón. El ataque. Buena salida para Obras. Buena defensa de Alejo Rodríguez sobre el base visitante. Ahora sí pueden salir, pero tienen 14 nada más por jugar. Y hay un doble dribbling ahí en primera pelota perdida de Estudiantes de Concordia. Mientras Obras que ganan 4-0 y ha tenido un buen arranque. Tomás Cocha que sale con Alejo Rodríguez, que lo presionan en la salida a Alejo Rodríguez. La pelota va para Pancho Barbotti, Barbotti que descarga con Rodríguez, que tira para 3 y triple para Obras, 7-0 en 8 minutos 30. Buena defensa del conjunto aurinegro, le complica las cosas a Estudiantes de Concordia, que tiene que salir largo y no es una buena salida, sino que está llevando la defensa bien arriba. Obras y ataca rápido, Cocha que no es certero y van ida y vuelta los jugadores en este tramo del partido. Frenan la pelota para Cartagena que tira para 3, pero no. Luca Baluzzi con el recobre y sale para Alejo Rodríguez, que descarga para Tomás Cocha, apunta, dispara y no puede convertir, pero el rebote es de Luca Baluzzi para Pancho Barbotti, de vuelta para Baluzzi, miró el aro el tirador. No hay suerte para Obras en estos ataques. Un partido palo a palo, no pudiste casi respirar porque no había ni un lugar para que pueda meter algún bocadito. Creo que la defensa de Obras es muy buena, hay una presión toda la cancha que esto es lo que provoca que Concordia no lo tenga muy claro en su ataque y que tenga pérdidas. Un buen arranque de Obras, ¿no? Un 7-0, un parcial de 7-0 es importante. Importantísimo y de hecho hizo que ya Luciano Correa mueva el banco y el que acaba de convertir es el que ingresó, Juan Francisco Maya. 7-2 gana Obras con 7:34 por jugar en este primer cuarto. Luca Baluzzi que pasa la mitad de la cancha despacio, con ese aire cansino, va pasando la mitad de la cancha para Acevedo, Acevedo para Alejo Rodríguez que se anima de vuelta y ahora sí, triple para Obras, el primero del juego. Alejo es un especialista en lo que respecta al tiro de 3 puntos, así que bueno, en cuanto le den una mínima posibilidad, no lo va a dudar. Buen ataque ahora del conjunto de Concordia, ¿sí? Juan Francisco Maya, el ingresado le está dando resultados a Correa, convirtió los únicos 4 puntos del conjunto visitante. Ahora la defensa visitante es la que está bien arriba y provoca algunas pérdidas, el tirador era para 2 y no pudo ser. Buen rebote para Lautaro Vilota, que pica y pica y pica y va para el lado derecho, no tiene pase y espera a ver si algún compañero se presenta. Se complicó solo, Vilota se complicó solo y los de Obras
a la casa estuvieron ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Vuelvo a repetir, me parece que Obras arrancó con una defensa muy intensa y eso claramente le está dando resultados porque como decís vos, ya Estudiantes tuvo que mover el banco porque no veía resultados, si bien como decís, de la mano de Maya ha convertido los primeros 4 puntos del partido, pero me parece que la intensidad de Obras en defensa de momento se está haciendo notar. Ahora sí va a tirar para 3, no, pega y el rebote, sí, queda en las manos de Pancho Barbotti, que sale con Alejo Rodríguez y la pelota va para Luca Baluzzi del lado derecho. Siempre de ese lado se pone Luca para jugar con Acevedo. Y de esta manera el número 4 logra ganar la ventaja. No puede convertir el doble, pero sí sacó la falta. Sí, en realidad Acevedo está haciendo un buen trabajo bajo las tablas, donde se está poniendo fuerte, por más de que bueno, haya errado estos 2 tiros, no se da por vencido y eso obviamente que es importante. Sí, Maya hizo todo. Falta, acaba de hacer recién, se la cobraron, y los 4 puntos de la visita. La segunda de equipo, ¿no? Del equipo de Estudiantes. Exactamente, primer simple adentro para Agustín Acevedo, de 3-3 tiene. Y Obras tiene un 67,5 desde ese lugar. Recordemos que solo han jugado 2 partidos, con este es el tercero. Pues puntaje perfecto para Acevedo desde la línea. Y otra buena defensa de Obras. Y se le escapó justo la falta. Sí, en realidad Baluzzi se está quejando, pero sí, metió la falta. Es como que fue un segundo después y bueno, tuvo la falta, que es la primera para él y la primera también del equipo. Del equipo, ese afán, ¿no? Para justamente querer robar la pelota ahí. Está teniendo Obras una marca bastante arriba, ¿no? Usted, explíqueme, ¿cuánto va a perjudicar el equipo? El desgaste, ¿no? El desgaste físico por el calor y por cómo están jugando. Sí, en realidad una defensa agresiva lo que hace es que el equipo un poco esté desconcertado y que no sepa mucho qué hacer. No sé si es conveniente hacerlo todo el partido, pero de vez en cuando meter una presión para desconcertar al contrincante siempre es efectivo. Bien, suponemos que Petersen está logrando el objetivo que quiere porque recién en la única penetración de Nicolás Lewis, segunda de él. Cometió la falta, la segunda de él, ¿sí? Este chico que es el goleador, que fue el goleador en el partido pasado frente a San Lorenzo, 23 hizo. Es uruguayo, es de Salto uruguayo. Sí. Uruguayo. Así que estaremos a la expectativa. Ahora el ataque de Obras se ensucia un poco, la pelota va para Barbotti. Barbotti que se la da a Baluzzi, encara hacia el aro atléticamente como siempre lo hace, pero esta vez no pudo convertir. Y Lewis, que con el rebote pica el eje de cancha y la va a jugar él. Sí, hizo una amague, los 2 pasos y adentro. Vale el doble. Sí, exacto. Bueno, hay que estar atento, ¿no? Como decías vos, Lewis, si ya se sabe que el partido anterior fue el goleador, hay que estar atento. Es un jugador evidentemente que le gusta mucho la penetración y donde dentro de esta penetración provoca la falta. Así que seguramente el entrenador Santiago Petersen está al tanto de esta información. Ahora hay cambios en Obras, ya está moviendo el banco Petersen, salió Luca Baluzzi y Acevedo. Luca Baluzzi enojado. Luca Baluzzi enojado. Sí, quizás, bueno, no le están saliendo las cosas. Los que han ingresado es Guido Ranalli y Santiago Yasculca. Completó la jugada de 3 el uruguayo Lewis. Ahora están 12-7 el parcial para Obras, mientras que Alejo Rodríguez con Tomás Cocha que se saca la marca de un lado y encara hacia el aro adentro, guardó la pelota y después la depositó en el aro. Sí, muy buena penetración de mano izquierda. Sabemos que si bien la marca registrada de Tommy Cocha es el tiro de 3 puntos, también tiene una gran virtud que es su penetración de mano izquierda. Sí, es lo que necesita todo tirador, ¿no? Porque cuando te ligan el tiro o tenés una mala noche, necesitas otras armas. Exacto. Ahora hay cambio de Obras nuevamente, entra Santiago Yasculca. El que sale, perdón, Franco Smeaniotti, discúlpeme, y también Yasculca entró. El que salió en este caso fue Alejo Rodríguez, así que bueno, vamos a tener un cambio de base en Obras. Mientras que el equipo verde sigue atacando esta vez por el lado izquierdo con Lewis, el número 13 que descarga hacia su compañero Cartagena, que no tiene tiro, no tiene pase y nadie le ofrece la cortina, pero él decide encarar el chiquitín hacia el aro. Hizo una buena descarga, era un buen pase, lástima que, bueno, no miró el reloj. No miró el reloj, de todas maneras también esto es virtud de la defensa de Obras Básquet, que no está permitiendo que, si bien ha tenido corridas fáciles el equipo de Concordia, de momento creo que el saldo es más que positivo en la defensa que está proponiendo Obras Básquet. Y ahora sale de la cortina para tirar para 3, sí, convierte Santiago Yasculca y está castigando Obras desde la línea de 3 puntos y sigue asfixiando la defensa. Sí, Alejo Rodríguez, 2 triples, Yasculca otro más, estamos bien.
estamos bien, dijo. Estamos bien, ahí me sale estamos, es verdad. No, Están bien no, los jugadores, usted perdón. usted es la gran capitana. No, solo no, de pero este igual equipo, están bien. Sino que ya lo recordemos a la gente que lo sabe, usted fue hasta hace muy poquito, ¿no? Hace unas semanas. Nada más, hasta hace una semana, cuando terminó de jugar el Super 4 de la Superliga Femenina. Buena participación de Obras. Buena participación de Obras. Este año hemos incorporado a la base Sofía Castillo, Sí. así que estamos muy contentos. Después hay jugadoras como Julieta Le, Paula Reyardo, Bárbara Landro, Sofía Aispurúa, que también siguen en el equipo de femenino. Seguramente yo estaré un poco ayudando de lado ya como de asistente. Muy bien. Eso lo tenemos que terminar de resolver, pero la verdad que sería interesante y me gustaría. Al fin y al cabo es mi grupo de amigas también, entonces uno también le gusta porque está compartiendo algo con sus amigas, pero nada, obviamente que más que feliz haberme retirado en el club que amo, así que Me parece más muy que bien. eso imposible, más que eso no se puede pedir. Me parece muy bien y de la mejor manera. 17-9 gana Obras y por eso hubo tiempo muerto. ¿Sí? El juego está dinámico, la verdad que hay muy buenos ataques, Obras se está defendiendo muy bien y creo que Luciano Correa es lo que intenta dilucidar, ¿no? Cómo poder atacar esta defensa que es tan arriba y es tan desgastante, ¿no? Porque ya, ni bien querés salir a jugar, ya tenés un defensor encima y eso complica las cosas. Sí, claro, muchas veces por el afán de querer, digamos, defender toda la cancha y querer ser muy agresivos, pasa lo que pasó en 2 o 3 Sí. ataques en Concordia, que se han encontrado con una corrida fácil y un gol fácil, ¿no? Pero suele pasar muchas veces también cuando uno propone una defensa tan arriba. Exactamente. Ahora la pelota es para Obras, la pelota va para Ranali para Smianotti que encara por el medio del aro la bandeja, no es buena la bandeja, pero logra. El rebote va para Pancho Barbotti que convierte. Es una casa de sándwiches esto, triples por todos lados tenemos. Ya te estoy diciendo el porcentaje para que vemos. Tiro de 3 puntos, 3 de 7, un 42%. Más es o menos, mucho. Sí, la verdad, 34 tiene Obras en este torneo y ya ha tenido un 47. Mientras que Lewis se quiere hacer cargo de la ofensiva verde y no puede. Y Obras hace lo que quiere pasando el balón. Ahora la pelota va para la zona pintada a Pancho Barbotti que tira para atrás y convierte. 22-9 es el resultado parcial. 3 minutos 18 por jugar en este primer cuarto. Obras le gana a Estudiantes de Concordia. Sí, Obras es de momento muy superior, está aprovechando la buena racha, ya sea en defensa como en su ataque, y desde ya que faltando 3 minutos el equipo contrario solamente haya hecho 9 puntos, muestra Sí. la buena defensa que está proponiendo Obras Básquet. Exactamente. Primera falta para Pancho Barbotti ahí también, ¿no? Esta defensa que comentamos te lleva a hacer estas cosas sí. por ahí, a cometer las faltas porque estás un segundo tarde o un segundo antes y no te llevaste la pelota sino la mano del rival. Va a sacar el conjunto de Estudiantes de Concordia, sigue la pelota para Lewis que se la brinda a Cartagena, perdón. Y el que pica la pelota amaga para un lado, tira una volada, pero no es bueno. Y el rebote le queda para Pancho Barbotti. Pancho Barbotti para Smianotti que cruza la mitad de la cancha, o eso es lo que quería, y Lewis anticipa el pase a Yaskulka y ahora tiene ventaja el conjunto verde. Pues tomá la voz, dámela a mí, pero no terminó en doble. Catalani con la pelota también decide encarar, quiere jugar no fue un picarrón, fue esa no sé cómo se llama. Esa es la que no sé cómo se llama. La parecita esa. Con Suárez, ¿sí? El grande se iba por un lado y le dio entre las piernas de los contrincantes el balón, pero no pudo convertir. Sigue 22-9. Vos decís como que no utiliza en realidad del todo Claro. Es como Exactamente. un pick falso, ¿no? Como que va a hacer eso y como el jugador que defiende cree que lo va a hacer, está en eso que se abre para... Es un poco para desconcertar la defensa. Exactamente. Pick and pop, me acotan acá. Pancho Barbotti va hacia el aro con fuerza y doble, 24-9. Es el resultado parcial, 2 minutos 10 quedan. Y Obras sigue defendiendo bien arriba. Ahora la pelota va para Lewis. Lewis que marca 4 en la coordinación ofensiva y va hacia el medio de la cancha. Logra zafar de la marca, pero no tiene pase. No tiene pase, ahora sí, con Suárez. El pivot que pica la pelota y cruza todo el balón lo cruza para Cartagena, que le pide la pantalla a su compañero, la acepta, pero cuando quiso hacer el dribbling le robaron el balón. La pelota va para Yaskulka, que amaga el pase, va a tirar. Y fue bueno la bandeja y otra vez hay tiempo muerto.
¿sí? Esta vez solicitado por el equipo verde, porque hay cosas para revisar, más que nada para la visita. Solo 9 puntos han convertido y se han dejado convertir 24. Sí, son muchos puntos para un cuarto. Estamos hablando de un promedio 48, claro, casi de 90 y pico de puntos, Sí, 94 casi puntos, una de 94 proyección de 100. puntos, sí, casi una proyección de 100, entonces hay que parar un poco sobre todo la defensa de Obras Basket y resolver la presión y el cambio de defensa que está haciendo Obras Basket. Si observamos bien, en muchas ocasiones Obras Basket lo que está haciendo es cambiar la defensa, o sea, cuando viene un pick and roll, directamente hay un cambio, entonces en ese momento también el equipo de Concordia se encuentra como un poco desconcertado. Exactamente. Goleador por ahora del conjunto de Obras es Pancho Barbotti, ¿sí? Que tiene 7 unidades. Tiene ya 2 doble-doble en los partidos anteriores. Sí. Veremos si va por el tercero porque 21 puntos y 12 rebotes para él en la victoria de Obras frente a Hispano. Así que es una de las armas, como lo comentábamos ya, ¿no? Una de las armas ofensivas que tiene Obras es Pancho Barbotti y el otro suponemos que va a ser Tomás Cocha, que hoy no está fino. No, no está fino, pero bueno, el partido también recién empieza, es el primer cuarto, lo mismo que Luca Baluzzi. Sabemos que un poco el pilar de estos tres, de este equipo de Liga de Desarrollo, está, digamos, por Baluzzi, Cocha y Barbotti. Obviamente que los demás acompañan y también alguno que otro se puede llegar a despegar, pero bueno, puntos en 6 minutos jugados. Piensa y luego convierte. Buena producción para el número 7. Y ahora sale Catalani que pica, va para el lado derecho. Otra vez la buena marca de Obras que logra robar el balón. Y el ataque es rápido para Trossman, que convierte el doble, ¿sí? 28-9. Una buena producción de Obras. Muchos puntos han hecho en este primer cuarto y han tenido, como le decimos, en todo este cuarto una muy buena defensa. El ataque verde no sabe para dónde salir. Y ahora Maya tira un triple, pero el rebote queda para Smianotti. Un pase de pique para Ranalli. Ranalli de vuelta para Smianotti, así se dice, que marca Magnotti, que marca la coordinación ofensiva. Trossman, que miró, amagó el triple y la pelota fue para Pancho, que encaró por el medio. Entró por el medio solo y convirtió 30-9. Sí, la verdad es que la diferencia es más que importante y tiene mucho que ver esta defensa agresiva que está teniendo Obras Basket, por eso también un poco la movilidad de banco, ¿no? Porque es una defensa que cansa y que agota. La verdad que sí, veremos si va a mover Petersen el banco. Smianotti comete su primera falta, ¿sí? Ya lleva 5 el local y 4 la visita. Pensé que eran 5 también por parte de la visita. No, 4. Lautaro Vilota va a tirar los 2 libres. El primero lo convierte, 40 segundos quedan para terminar el primer cuarto. Obras gana. Han podido pasar los 2 dígitos el conjunto visitante, que venía flojo en el ataque. Y ahora sí, convierte 30-11. Y ahora es Estudiantes el que está marcando arriba, pero porque lo dicta el partido en este caso, porque queda poco. Logra pasar Smianotti la mitad de la cancha. Mira a ver si tiene pase. No lo tiene, pero sí. Lo consigue con Trossman, que va a encarar en el eje de cancha. Sigue buscando algún pase. Lo encuentra Pancho Barbotti, que amaga el pase extra y va a tirar él. Triple para Obras. Bueno, la verdad que al margen de que hay una buena defensa, claramente del lado del ataque están tomando buenos tiros y aparte esos tiros están, digamos, ingresando dentro del aro, cosa que de momento podemos saber que están haciendo casi un partido perfecto, ¿no? Exactamente, muy buena efectividad. Vilota con 4 segundos por jugar. Amaga de un lado para el otro, decide encarar la del pase. El pase era para Ramírez y no logra convertir. Sale la pelota 33-11. El resultado 33, del primer 33, cuarto. 33 puntos en un cuarto es increíble. Es terrible. Una muy buena producción para lo que es esta Liga de Desarrollo y más que nada para este equipo de Obras, ¿sí? Que ha logrado, como decíamos, convertir estos 33 puntos, más o menos, ¿no? Para que la gente se oriente, porque hoy estamos acá en el Templo del Rock, estamos disfrutando Obras como local, pero más o menos, ¿cómo se arma toda esta liga de desarrollo, ¿no? ¿Cuántos partidos van a ser, más o menos, y cómo después va a finalizar? Claro, Cuénteme. En realidad son 19 partidos, ¿sí? Que obviamente estos partidos son los mismos que juegan los equipos de la Liga Nacional.
como viene pasando, que juegan un día antes. Se suman puntos y luego de que finalicen estos 19 partidos, hay un Final Four. ¿Quiénes juegan este Final Four? Juegan los mejores 2 equipos con más puntaje de la zona sur Sí. y los equipos con mejor puntaje de la zona norte. A partir de ahí son estos 4 equipos que van directamente al Final Four y de ahí sale el nuevo campeón. El nuevo campeón, O el mismo, ya veremos. El mismo, veremos. Porque Bahía viene ha arrasado en los primeros 3 partidos. El año pasado la sede fue Lanús. Este año no sabemos, pero entendemos en realidad que va a ser la sede en uno de los 4, así que no se va a saber hasta el final del campeonato, por lo menos. Exacto, sí, hasta el último, hasta saber quiénes son justamente los 4 y no sé si esa licitación, eso ya Exactamente. estaría fuera de nuestro alcance. Lo que sí sabíamos, o por lo menos se había comentado ya, que eso sí va a ser televisado. Ese Final Four el año pasado fue televisado, por Deporte B, que está ponderando el básquetbol. ¿Las televisó ustedes, las chicas? A nosotras, muy bien, sí. Final Four. El primer día, los 2 partidos, y el segundo día, la final. La final, exactamente. Es muy bueno que apuesten un poco, por ejemplo, a Liga de Desarrollo, que apueste directamente al básquet femenino, es interesante. Bueno, vamos a arrancar con el segundo cuarto. Maya, por Estudiantes de Concordia, es el que va a sacar y juega la pelota para Vilota, que está frente a la marca de Esmaniotti, que le saca una cabeza de distancia y esto le complica para el pase. Igual lo logra hacer para Maya. Maya va la pelota para Ramírez, del lado derecho, que no tiene pase y decide encarar hacia el aro, pero no, descarga para que amague el tiro Catalini, se la da a Maya, que no puede convertir, no está fino el conjunto de Estudiantes de Concordia. Si bien Obras lo deja tirar poco, pero lo poco que lo tiran no lo puede convertir. Primera pelota que pierde Obras, y ahora tiene un ataque rápido el conjunto verde con Catalini, que se tira contra el rival y consigue la falta. Sí, en realidad en el ataque de Obras Vázquez quizás Pancho Barbote tendría que haber pasado ante la pelota o directamente definirlo él. Esto lo que provocó es un contraataque, en este caso del número 7 de Catalín, que bueno, convirtió y provocó la falta. Bien, lo que estamos viendo en pantalla es Luca Baluzzi, ¿no? Con los números del último encuentro, esos 15 rebotes 14 rebotes que había bajado versus el conjunto hispano. Hoy por hoy está en el banco, jugó un ratito en el primer cuarto y ahora volvió a entrar. Esmaniotti, que encara entre 2, logra pasar un buen giro y convierte, 35-14. Sí, lindo giro, ¿no? Hermoso, un lindo giro, una buena definición de mano derecha del jugador de Obras Vázquez para seguir sumando en la tabla, ¿no? Exactamente. Descargan para Lewis, que va a tirar para 3 y sí, hay triple visitante, el primero. 17 puntos tiene el conjunto visitante, 35 Obras. Luca Baluzzi, que justamente lo encara el uruguayo. Y ahora le da el pase para Baluzzi. Baluzzi hace todo el giro para Esmaniotti, que va a tirar para 3. No fue bueno el tiro, no tocó el aro. Y Maya, que corre la cancha, va hacia el lado izquierdo y espera para armar su ofensiva. Otra vez abajo marca lo hace Vilota y espera en el eje de cancha el pick and roll, pero no se le da. Ahora la pelota va para Catalani, que va a tirar para 3 y tampoco, no fue bueno el triple. Sí, me parece que Estudiantes se apresura. Me parece que toma tiros acelerados sin demasiada necesidad, donde por ahí podría optar por rotar un poco la pelota y ver qué es lo que pasa. Sí, lo que pasa es cuando te cierran todos los pases, no tenían los pases y no te dejan tirar fácil, ya se te complica. La pelota la tenía en este caso Esmaniotti, que da el pase para Barbotti. Barbotti de vuelta para Esmaniotti, quedan solo 3. Va a tirar un triple largo e incómodo y lo convierte. Este aro que tenemos acá abajo ya es una palangana. De lo grande que está. De lo grande que está. Terrible triple convirtió sobre la chicharra, ¿no? Sobre la chicharra a los 24 el jugador Esmaniotti, que bueno, siguen sumando una buena cantidad de tiros de 3 puntos. Ya después diremos mejor las estadísticas, sí, pero están muy bien en los tiros de 3 puntos. Está muy bien Obras en el tiro de 3 puntos. Le quedan 12-10 para esta ofensiva. La pelota va para Luca Baluzzi, que le pide la cortina Acevedo, se la brinda, va por línea de fondo, pero no, tiene que volver a salir de la línea de 3 y le quedan solo 2 segundos. Uno va a tirar, no convierte en este caso, no fue bueno el tiro y el rebote lo tiene Vilota, que pica y ahora sí va un poquito más tranquilo el conjunto verde para ver si puede armar una buena ofensiva en este caso. No ha podido armar una buena ofensiva, es abrasiva la marca de Obras y Maya decide encarar hacia el aro porque entiende que es lo único que
que está dando resultado. Y Obras sale, zafa muy bien de la presión, la pelota con Luca Baluzzi del lado derecho, pica, espera. El pase se lo da a Tomás Cocha en la línea de 3, en el eje de cancha, que decide encarar, guarda la pelota y cuando le iba a sacar, le cometen falta. Tiene muy buena penetración, sobre todo en su mano izquierda, como decís vos. Parece como que guarda la pelota y en el momento de... como que busca el momento para mostrarla porque se viene la falta. Como que te muestra el dulce. Sí, ¿no? No sé si esto será casualidad o no. Máximo Filerup hace lo mismo. Y otra persona que yo vi hacer lo mismo es Manu Ginóbili. Mirá. Yo no sé si será casualidad que obviamente estos chicos, toda esta generación ha crecido. Ha nacido, con la mirando y observando. Con la Bueno, generación dorada. Bienvenido sea, ¿no? Claramente, claramente. Pero me llama la atención eso. Aún hoy Manu sigue haciendo lo mismo, ¿no? Como que esconden la pelota y ahí, en el último momento es donde la descubren y la largan. Tomás Cocha marra el último tiro libre. Sale el conjunto verde para encarar un nuevo ataque con 18 segundos en el reloj de posesión. Logran un pase desde el lado derecho. Catalani encuentra una puerta abierta para Cartagena, pero no lo aprovechó. Quiso dar el pase, pegó en el pie de la defensa y tiene 14 ahora de vuelta a Estudiantes de Concordia para atacar. Donde hoy por hoy Obras tiene una ventaja y ya puede jugar un poquito más tranquilo. Sí, obvio. En este caso, cuando los partidos son así, hasta el entrenador, si la diferencia es importante, puede probar cosas que por ahí en partidos cerrados no lo puedes hacer. Exactamente. Se queda sin pique Cartagena, que hace una vueltita, tira, pero no. La pelota va para Esmaniotti para Luca Baluzzi para Tomás Cocha. Prende el rifle y adentro. Puso la mira, disparó y convirtió. Bueno, como decíamos, ¿no? Quizá al principio no estuvo muy acertado, pero era cuestión de tiempo para que Tomás Cocha comience a convertir sus tiros de 3 puntos. Exactamente, ahora la pelota la tiene Cartagena. Cartagena va con Maya que cubre el balón y se lo brinda a Catalín que ve el hueco en cara y hay falta. Veremos si estaba en acción de tiro o no estaba en acción de tiro. No estaba en acción de tiro, la falta es del número 8. Tomás Cocha es la segunda para él y también la segunda de equipo. No le dio los tiros, ¿no? No, fue de costado. Y también hubo un cambio. Para tirar. Claro, porque el jugador de Estudiantes lo que reclama es que él estaba en acción de tiro y el árbitro decidió de que no, de que el tiro es de costado. Como usted siempre tiene razón, ahora el que va a sacar de costado es el uruguayo Lewis, el número 13. Va a sacar para Estudiantes de Concordia y la pelota va para Cartagena. Cartagena que cubre el balón de Adriano Mareto y lo entrega mal a Lewis. Casi se la manotea a Baluzzi, pero logra sacar el tiro Lewis y agarra el rebote nuevamente. Pero no convierte, no están finos. Y en el cacheteo entre Yaskulka y Maya, la pelota salió para Estudiantes de Concordia. Es el saque con 11 en el reloj de posesión. Se mueven todos y el que recibe ahora es Ramírez. Ramírez que no tiene pase, se queda sin pique. Y luego logra el pase para Cartagena. Cartagena que pica, busca la pantalla, la logra y ahora sí. Fue buena la jugada. Lástima que no tomaron en cuenta el reloj de posesión, ¿no? Claro, que quedaban 11 segundos para el tiro. No, vos mismo lo has nombrado a Mareto, se descansa Esmaniotti, entró Mareto y también en este caso descansa Pancho Barbotti y entró Acevedo nuevamente a la cancha. Bien, justamente Mareto es el que pica el balón y se le entrega a Tomás Cocha bien arriba de la cancha y Tomás que espera la cortina de Yaskulka que se la da pero no logra para tener un tiro y encara hacia el aro, revierte para Acevedo que tira y no convierte, el rebote le queda a Mareto y ahora sí. De vuelta para el tirador, lo están dejando solo y esta vez no pudo convertir. El rebote es para Lewis, que hace rebotar en Acevedo. Estuvo bien, ¿no? O sea, sí, claramente. Inteligente. Es una viveza, por decir de alguna manera, esto que se va la pelota y le pega al jugador contrario, obviamente para que sea pelota de Estudiantes. Y ahora hay falta de Ramírez, falta en ataque, le cobran. Y mientras cruzan palabras entre Acevedo y justamente Ramírez, el que acaba de cometer la falta. Y Ramírez está comprometido porque ya es la tercera falta que tiene y bueno, la segunda falta de equipo. Sí, digamos que es uno de los más altos para su equipo. Sí, si no complicaría las cosas. Sí. Y 3 faltas a 5 minutos para que termine el segundo cuarto, está complicado. Bien, y ahora revierten para Acevedo que amaga, gana la línea de fondo
y encara hacia el aro, fue fuerte y consigue la falta de Maya. Acevedo está siendo muy fuerte en este partido, encarando por, digamos, sobre la línea de fondo y provocando que los jugadores altos se llenen, ¿no? de faltas, como pasó con el número 13, ¿sí? No, perdón, con el número 11 Ramírez, y obviamente que esto es más que positivo para el equipo de Obras Básquet. Bien, pica el balón, ha convertido el primer tiro libre. Está perfecto desde la línea, ¿sí? Ha convertido todo lo que ha tirado Acevedo. 44-17 es el resultado parcial. Quedan 4:45, 43 ahora para que termine este segundo cuarto y este primer tiempo. Y Obras está vapuleando a Estudiantes de Concordia, que ahora Lewis consigue el doble y la falta cuando encaraba. La falta de Acevedo. La falta de Acevedo es la segunda para él, no, perdón, la primera y la tercera de equipo. Sí, Obras no está con muchos problemas de faltas. El que más tiene 2. ¿Sí? Así que están, por ahora, está bien el conjunto de Obras. El uruguayo Lewis, que completa la jugada de 3, como en el primer cuarto. 20 puntos tiene el conjunto visitante, 44 el local, que ahora se le complica la salida. Buena defensa del verde y ha logrado robar el balón. Una pérdida más para Obras, que no ha tenido buena salida en esto. Pero Luca Baluzzi quiso redimirse y no pudo. Es muy inteligente Lewis para jugar. Mientras pica el balón, él en este caso va hacia el eje de cancha, encara de un lado hacia el otro, tira y convierte. Los está haciendo él todos los puntos. Sí, Lewis ya, bueno, con el dato que diste vos del partido anterior, sabemos que es el jugador importante y el que hay que tener cuidado y defender, porque cuando puede lo va a tirar. Ahora el que encaraba era Tomás Cocha y no pudo convertir en la bandeja que tiraba, y sale rápido con Suárez en este caso, pero no logra convertir el pivot visitante. Cuando se estiraba Lewis, porque también defiende y muy bien, cuando se estiraba lograba sacar la pelota afuera. 21 segundos quedan en el reloj de posesión para el conjunto de Obras. Luca Baluzzi con la pelota, va para Yaculka de vuelta para Baluzzi, que mira el aro para tirar. Muy buena cortina para Mareto, y Mareto descargó fácilmente para Acevedo, que convirtió. Sí, Acevedo aparte es un buen amague para que el jugador contrario salte. En realidad buscó un poco la falta, no fue, pero fue el doble. Físico se está tornando este partido. La pelota fue para Maya recién, que es el que recibió la falta del número 7, Yaculka, que es la primera falta para el jugador y la cuarta falta de equipo. 3:29 quedan por terminar para este segundo cuarto, y el que va a tirar en este caso es Juan Francisco Maya, que pica el balón. Convierte el primer tiro libre, 23 puntos para su equipo. El número 14, que está en la tranquilidad de la línea, piensa y tira. Este fue afuera y el rebote queda para Maya, que ahora tiene una nueva chance el conjunto visitante para atacar, en este caso con Lewis. Le presentan la cortina a Lewis y él va a tirar de 3. ¡Sí! Convierte. Es el que hay que marcar. Y Santiago Petersen salió corriendo a pedir minutos luego de que vio esto. Sí, bueno, Lewis de los 26 puntos lleva 14. ¿No? Es como que es el jugador... la mitad más uno hizo. En la mitad más uno. Y bueno, por el lado de Obras Básquet, el goleador de los 46 puntos es Barbotti con 12. El partido dentro de todo está controlado. Hay una diferencia de 20 puntos. Si bien no hay que relajar, es normal que normalmente para los jugadores un poco bajen la ¿cómo te puedo explicar? Intensidad. La intensidad, claro, es como que suceden estas cosas. Bien, lo que estamos viendo ahora en pantalla son las posiciones de esta zona sur, que tiene a Bahía puntero con Boca, Peñarol y Ferro. Son los punteros, tienen 100% de efectividad, han ganado todo lo que han jugado, ¿sí? Estudiantes de Concordia está del otro lado, ¿sí? Después ya veremos, está del otro lado, tiene un 33% de efectividad, se ubicaba tercero. Y ahora justamente lo que estamos viendo es la zona norte, ¿sí? Que Estudiantes está cuarto, discúlpeme, estaba tercero hasta ayer. Que claro, la tabla. Claro, y las Ayer tablas cambian todos los días. Ayer hice los deberes, bueno, discúlpeme. Como recordaba Julieta,
Son 19 partidos para los equipos, los 2 mejores de cada zona clasificarán en un Final Four. Hay un Final Four. Que Muy eso bien. va a ser en abril, porque por lo que tenemos de calendario, el 31 de marzo terminaría la etapa regular. La etapa nacional, Nacional claro. se La llama. etapa nacional se llama, sí. Exactamente. ¿Sabes que estoy, bueno, uno está observando la gente que está en las tribunas? Obviamente que contamos con el entrenador, como siempre, de Casalánguida y Arrigoni, que están mirando el partido ambos. Y ¿sabes que me llama la atención? Sí. Que están los dos extranjeros de Concordia mirando el partido, tanto Power como Tucker. No es muy común eso. No, o sea, bueno. los jugadores de Liga Nacional se han ido seguramente para el hotel y sin embargo los dos extranjeros se han quedado a ver el partido. Sí, igual los 2 extranjeros tienen el mal de los jóvenes y están con el celular más que nada. Pero bueno. Pero se han quedado, y a mí me resulta extraño igual. Bueno, Tucker es uno de los líderes en puntos en la Liga Nacional. Luca Baluzzi que encara por la línea de fondo, descarga para Trossman que tira para 3. No es buen tiro, pero el que pelea el rebote es Matías Senarruza, el nuevo jugador de Obras que tiene el número El 14. nuevo reclutado. Reclutado, discúlpeme. Nuevo reclutado. Genio él. Es un genio. Jugenio. Ah, Jugenio. Es un genio. Es un genio, ya lo veremos. No, ya lo veremos. Esperemos que sí, pero es Jugenio. Es Jugenio y es muy alto. La pelota la roba Alejo Rodríguez y convierte. Otra vez Obras haciendo la marca bien arriba. ¿Sí? Está bien arriba marcando el conjunto de Obras. El uruguayo Lewis, que parece ser el líder de este equipo porque es el que toma todas las decisiones. El que pide el balón y el que los reta de vez en El que cuando. los reta, el que las tira, el que todo. Exactamente. Ahora la pelota va para Catalín. Catalín que zafa de la marca de Trossman. Y cruza toda la cancha para darle a Cartagena que va a tirar de 3 y no fue buen tiro. El rebote es para el Jugenio y luego lanzan un pase. ¿Sabe qué? ¿Qué? Había preparado la garganta. Ay, queremos una volcada, pero no digamos nada, porque desde que decimos que está preparando la garganta, el partido pasado no hubo volcada y entonces si decimos eso tampoco va a haber hoy. No, es Igual la verdad. estamos esperando, claramente. Buen pase de Alejo, que fue más o menos de un aro al otro. Y bueno, es más, el jugador de Estudiantes en cuanto hizo la falta pidió disculpas porque se dio cuenta que fue una Sí. falta fuerte. Fue una falta fuerte. Fair pero play, bueno. fair play. Pero eso es lo que tiene esta Liga de Desarrollo, ¿no? Que los chicos que por ahí no participan en un nivel alto como es la Liga Nacional se puedan follar de esta manera, ¿no? Cometiendo estos errores que bien valen en este caso porque es donde están aprendiendo. Por el lado de Obras, 50 puntos, 26 para Estudiantes de Concordia. Ahora pica el balón Catalín para Cartagena. Cartagena que hace todo el rodeo y decide encarar a Salaro, pero se queda sin pique y sin pase. Tira una faja. ¿Y quién apareció? El uruguayo. Y convirtió. Buen pase del jugador número 5 Cartagena, dando un poquito de magia. Sí. Y como decís vos, el uruguayo está ahí en todas. Entonces el uruguayo, ahora la pelota va para Pancho Barbotti que decide encarar. Salta y da el pase para Trossman. Trossman en este caso para Luca Baluzzi que va para adentro, hace un giro. Le quedaba fácil el doble y convirtió. Buen giro. Un giro y aparte la tiró a mano cambiada, ¿sí? Sí. La terminó tirando de mano derecha cuando en teoría desde aquel lado es de mano izquierda, así que un lindo movimiento del jugador chaqueño. Muy buen doble. Ahora Estudiante de Concordia amaga Cartagena, bien digo, y cuando revertía le cometieron falta. Sí, la falta fue de Alejo Rodríguez, la primera para él, ya es la quinta digamos, de equipo. En este caso, de los 5 jugadores que que ahora están Sí. en cancha de Obras Básquet, hay 3 que son reclutados. Baluzzi, Barbotti, que son los 2 chaqueños, y en este caso, la nueva incorporación que es Senarruza, que como decíamos hace un rato, es U16 y Jujeño. Así que eso es una buena noticia. Una muy buena noticia para Obras que sigue armando la cantera. Por el lado del partido falló los 2 tiros Valentín Cartagena y ahora la pelota sale para Alejo Rodríguez que espera a ver si tiene pase o encara hacia el aro. No, tiene pase, lo dejaron solo a Luca Baluzzi que amagó, fue para adentro. Fue para adentro, así me quedé. Se enoja Luca Baluzzi, pero el juego sigue. Catalín. Casi, que revierte con Cartagena. Cartagena que se le cae la pelota al piso y la pierde a mano de Trossman que va a pasar la mitad de la cancha. Ahora va para Luca Baluzzi para Alejo Rodríguez para Luca Baluzzi. Le cachetean el balón, le queda en manos del Jugenio que se la daba a Barbotti y hay triple. No, miraba porque Luca Baluzzi había quedado tirado. Sí. Pero no, se ve que solo fue el revuelco ahí y luego se levantó. Ahora la pelota sale para Lewis que va hacia eje de cancha. Va la pelota para Maya que la cubre para Valentín.
mientras que lo estorbaba a su propio compañero. Igualmente Maya encara a Pancho Barbotti, hace un lindo giro, pero no puede convertir y Luca Baluzzi se hace dueño de los tableros. Sigue agarrando rebotes el número 9 de Obras, que va hacia la mitad de la cancha y descansa ahí, esperando para jugar, porque solo quedan 13 segundos en el reloj del partido. Y Luca Baluzzi, que va a encarar, revierte para Alejo Rodríguez, que piensa, va a tirar para 3. Triple para Obras. Y qué manera de cerrar el cuarto. Es un buen triple para Obras. Y del otro lado, Cartagena, que también tiraba el triple, pero no ha podido convertir. 58 para Obras, 28 para Estudiantes de Concordia. Así termina el primer tiempo. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirarte. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos, y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Fracasos, deja el mundo andaba loco y hasta
soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Con mucho pensamiento para una sola cosa. Estoy cansado de vivir esta vida. No cambia nada, estar con orgullo. Si mi cabeza es fija. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. De la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Comenzamos el tercer cuarto, 58-28, va ganando Obras, 9:48 restan, o han comenzado en realidad, de este tercer cuarto, y ataca ahora Estudiantes de Concordia con Catalín, que pica la pelota, le niega el pase a Lewin, le dice que no era bueno, decide encarar. Ahora sí, Lewin por el medio de cancha, y cuando quería convertirle tocaban la pelota. Él esperaba la falta y no fue así. Sí, de todas maneras, Obras sigue proponiendo esta defensa a toda la cancha que le dio mucho resultado en el primer tiempo. No se relaja, continúa y la presión sigue sostenida por el equipo de Obras Básquet. Ahora le costó salir a Estudiantes de Concordia, pero pudo hacerlo con Catalín, que encara hacia el aro. Va a tirar para dos, no convierte. El rebote es para Luca Baluzzi, que sale con Alejo Rodríguez del lado derecho de cancha. Alejo que espera a Acevedo como tráiler, gira y la pelota va para Pancho Barbotti. Pancho Barbotti que no decide aquí en pasársela. El pase era para Luca, pero no fue para Baluzzi. Ahora de vuelta para Alejo Rodríguez, quien recibe la cortina de Pancho Barbotti. Descarga para Acevedo, el pase extra para el tirador.
casi. Fue muy buena la jugada de Obras, pero no terminó en gol. Sí, en realidad fue buena rotación, ¿no? Buena rotación del ataque, al margen de que no haya convertido el equipo Obras Basket, creo que de eso se trata, ¿no? Siempre un pase más al que está mejor ubicado. Exactamente. Tanto la selección argentina como los San Antonio Spurs juegan en este pase extra, ¿no? Muy bien. Sí, obviamente, los Spurs sobre todo digamos, una de sus virtudes es este pase más, ¿no? Siempre se habla de que los San Antonio Spurs juega más un básquet FIBA que un básquet NBA. Totalmente. Ahora sale la pelota para Alejo Rodríguez, que es presionado por Cartagena y se la deja a Tomás Cocha que revierte para Pancho Barbotti, amaga, va hacia su derecha, revierte para Alejo y ahora sí triple, que creo que fue con tablero, de hecho. No fue con tablero, no sé, ¿No me lo parece vio? que no, pero me puedo equivocar. No, yo de frente lo vi con tablero. Pero Alejo Rodríguez tiene 3 de 3 en tiro de 3 puntos, Alejo Rodríguez. 100% de efectividad. 100% de efectividad. Quiso responder Catalín también desde tercera dimensión, pero no, la pelota va para Tomás Cocha, que va de un lado para el otro, volviendo loco al base contrario. Alejo Rodríguez, que quería encarar y perdía la pelota, pero se tira al piso para conseguirla. Pancho Barbotti de reversa y no pudo convertir. Sale Cartagena ahora con el balón y espera la llegada de Pérez. Pérez que revierte para Lewin, que tira y no, falló. Y el rebote es para Alejo Rodríguez, que sale con Luca Baluzzi desde el lado derecho y pica el balón. Todo el ataque de Obras se está haciendo por ese lado en este momento. Pancho Barbotti que amaga el pase y busca a quien brindársela para Tomás Cocha, que también espera para Luca Baluzzi, que sale de la cortina, tira para 3. No, y hay falta cuando lo empujaban a Pancho Barbotti, que quería buscar el rebote. Sí, la falta es del jugador número 10 de Estudiantes. Pérez Agustín es la primera para él y también y la segunda de equipo. Bien, es salida. Sí, pensé que era tiro libre, pero No, porque fue cuando buscaba cae el rebote. Tiene razón usted, Julieta. Va a salir ahora Alejo Rodríguez con Acevedo para Tomás Cocha, que espera a ver si alguno de sus compañeros se desmarca, se le complica ahora, encara hacia el aro y tiene fortuna porque logra convertir y hay falta. Sí, un poco la sonrisa de Tommy Cocha lo dice todo. Hizo una penetración donde, bueno, como que el último recurso fue tirarla, tablero y gol, y de esto se trata el básquet, ¿no? El que más la mete, ese que gana. Algunos números que han quedado ahí que la vi marcando del primer tiempo. Sí, en realidad Francisco Barbotti terminó con 15 puntos, pero bueno, la particularidad es que de 6 tiros convirtió 6, o sea que tiene 100% de efectividad. 3 de 3 en tiro de 3 puntos y, el 3 por 3 de tiro de 3 puntos. Y por el lado de Estudiantes, 6 de 9 en tiros de cancha de Nicolás Lewis, que también es el goleador, en este caso del partido, con 16 puntos. Bien, convierte ahora Tomás Cocha el último tiro libre, 6-4-2-8 es el resultado parcial, 7-25 para terminar este tercer cuarto. Y el equipo de Estudiantes de Concordia que intenta con Vilota ahora para Ramírez para Catalín que ensaya una faja, buen pase, pero la pelota a los pies de doble de Obras. Sí, Estaba terminando a ver la jugada, a ver qué pasaba. Sí, porque parecía que la falta no fue falta. Lo importante es que, bueno, corrió Alejo, no tuvo fortuna y sin embargo Acevedo continuó corriendo tras de él justamente por si sucede este tipo de cosas. Que el jugador o el compañero la erre y sin embargo Acevedo estuvo atento para agarrar el rebote y convertir el doble. Muy bien. Sale de la cortina Catalín para recibir el balón, mira el aro, pero no, decide encarar y darle el pase a Ramírez. Y hay un toque de Pancho Barbotti fue, ¿no? Ahí al final. Sí, igual tiró nuestra, no. Bueno, pero siempre hay que pedirla. Siempre hay que pedirla por las dudas, está muy bien, es muy bien. Siempre hay que pedirla por las dudas. Va a salir Agustín Pérez desde línea de fondo. Quedan 4 segundos. Para Maya, encara hacia el aro, ahí le cuesta, tiene 3. Y una tapa del Jujeño, linda tapa de Senarrusa. Y ahora otra vez el ataque sin mirar el pase de Tomás Cocha. ¿Sí? Y ahora los chicos de Obras van a empezar a florearse con este tipo de cosas más si los dejan.
Sí, se lo pueden permitir, ¿no? Pueden permitirse lo que yo un poco explicaba, ¿no? De que también el entrenador le da la posibilidad de rotar, ver diferentes quintetos, ver a los diferentes jugadores. También estos partidos sirven para jugadores que normalmente no tienen muchos minutos en partidos complicados, poder foguearse y poder mostrarse y sobre todo, ¿no? Mostrar al entrenador de que están para poder tener más minutos. Sí, igual este es un partido atípico, porque 28 puntos, 29 puntos en casi 25 minutos. Es muy poco, es muy poco. Porque no están finos los chicos hoy de Concordia. 1-1 para Pérez, que agarraba su propio rebote y ahora le quedan 10 en el reloj de posición. Estudiante de Concordia. Catalín, que amaga, se lanza para atrás, tira, pero no es bueno el tiro. Y ahora Pancho Barbotti con el rebote y sale del ataque. Cruza la mitad de la cancha y espera a ver si hay pase. Sí, hay pase con Tomás Cocha, que también espera, mientras que Senarruza, el Eugenio, se pelea ahí abajo, se raspa los codos pidiendo el balón. Ahora sí, se la dan para que juegue el 1 contra 1 versus Suárez y no puede, no es bueno. Le gana en contextura física el visitante. Sí, le gana bastante con textura física. Igual no es mala la opción de los compañeros querer pasar la pelota al compañero nuevo como para que un poco empiece a sentirse parte del equipo. Eso es bueno de los jugadores. Exactamente, bueno porque genera buen clima adentro del equipo y más que nada si vas ganando. Pancho Barbotti comete su segunda falta a justo Catalín cuando quería ingresar. Este chico convirtió 24 puntos y 6 recuperos en la derrota que tuvieron versus San Lorenzo. Ahora convierte el primer tiro libre, llega a 30 el conjunto visitante y esperamos por el segundo. Hay un cambio, entró nuevamente Adrián Mareto y descansa Alejo Rodríguez. Hoy la base de obras, la conducción de obras es distinta. Ha funcionado, se ha perdido, a ver, en lo que respecta a pérdidas pelotas estamos hablando de que hasta el momento tienen nada más que 4 pérdidas. Cuando estábamos hablando de que cuando el partido pasado han terminado con 15 o 16 pérdidas, si mal no recuerdo. Que sí recuerdo que en el primer tiempo habían perdido 13 pelotas ya. Ahora ya, como decís vos, vamos 25 minutos y solamente han perdido 4. Exactamente, y está siendo inteligente el ataque de obras. Yakulka por el lado derecho que espera el pase, se lo da para Barbotti que cruza la cancha para Tomás Cocha para Yakulka, que sale, encara hacia el aro, se hace un pasito para atrás, tira para 2 y buen doble largo del número 7 de obras. 6-8-3-1 es el resultado parcial, 4:50 por jugar en este tercer cuarto y cruza la mitad de la cancha el equipo visitante. Ahora la pelota con Catalín y pica el balón, decide encarar Catalín a Tomás Cocha, va de un lado para el otro, lo encara, no es bueno el pase que quiso dar el jugador visitante y ahora sale para todos lados, Obras corriendo. Buscó la falta, Yakulka en vez de pensar en el aro pensó en la falta y no pudo convertir. Ahora es dinámico el partido de ida y de vuelta y Obras sigue presionando. Catalín que amaga el tiro, encara, descarga hacia atrás para Suárez, que convierte sus primeros puntos, 33-68. Ahora la pelota va para Adriano Mareto desde el lado izquierdo, que va a encarar y espera la cortina de Yakulka, pero no, el pase va para él, no la cortina. Ahora sí, le pide al Eugenio que le dé la cortina y hacen el pase extra para Pancho Barbotti, que no puede convertir de 3, y sale Maya, que va a encarar hacia el aro, lo va a encarar hacia Yakulka y tapa de Pancho Barbotti, pero hubo falta antes. Sí, fue falta de Yakulka, que es la segunda para él, la tercera de equipo. Contamos también que Santiago Yakulka viene de estar operado de su rodilla, donde estuvo muchos meses parado. Igual, bueno, obviamente que esto durante el transcurso, digamos, lo que serían las vacaciones de diciembre, de enero, ha estado trabajando muy duro para estar, digamos, en condiciones para ser parte de este equipo de Liga de Desarrollo. Así que obviamente estamos muy contentos con él de verlo nuevamente en la cancha y obviamente produciendo tanto en defensa como en ataque. Sí, es un muy buen aporte el que está haciendo Santiago Yakulka. Bien, el primer tiro libre errado por Maya y el segundo sí adentro. 34 para el conjunto visitante, 68 para el local. Adriano Mareto va desde el lado derecho y pica el balón, espera el pase, no es un buen pase para Tomás Cocha, pero igual logra quedarse con el balón. Lo espera abierto Yakulka a ver si le da el pase, pero no, decide encarar, guarda la pelota, vuelve a encarar, pega en el soporte y sale la pelota. Ahora el rebote es para Vilota para Maya, que va a encararlo a Pancho Barbotti, pero decide que no tenía ventaja y vuelve el pase para Vilota, si arma la jugada nuevamente. Le van a ofrecer la cortina, la acepta
encara hacia el aro, tira para 2 y doble. Buen tiro. Simple el tiro, pero efectivo. Sí, hace una buena jugada, no sé qué tipo es, pero que termina una cortina, digamos, más o menos en la parte de tiro libres y el jugador queda solo y están encestando. Bien, buen tiro de Obras. 70-36, quedan 3 minutos. Y ahora pierde la pelota el jugador Vilota y Pancho Barbotti que consigue el doble. El jugador Suárez iba a arrancarle la mano básicamente a Barbotti, pero zafó. Sí, la verdad que sí, como igualmente Pancho sigue sumando para su cuenta personal, ya tiene 17 puntos. ¿Y sabe cuántos rebotes más o menos? Ya le digo, los rebotes son en total 6 rebotes. Bien, está ahí cerca del doble nuevamente. Encara hacia el aro Catalín y ahora sí, con una buena bandeja. ¿Sí? Se cambió de mano y convirtió la bandeja. Adriano Mareto, que marca la coordinación ofensiva y va para el lado derecho, esperando la cortina hacia Tomás Cocha. Tomás Cocha consigue el balón y va para el lado izquierdo. Encara hacia el aro, descarga para Yaskulka, que va a tirar de 3. Rueda la pelota, se pone caprichosa, entra y sale. Y queda el balón para Catalín. Catalín que ahora se lo brinda a Vilota y pica el balón Vilota para Suárez. En la línea de 3, Suárez le dice no, correte a su compañero, pero ninguno se quiere correr. Y ahora no tiene pase y encara hacia el aro, revierte para Maya que amaga, entra y hubo falta. Hubo falta de Cena Rusa. Sí, bueno, me quedé porque el jugador número 14, Maya, siguió rodando cerca nuestro y bueno. Nosotros estamos para que transmitiendo no se haga daño. atrás del aro y bueno, hacia allá vino. Y bromeaba Pancho Barbotti que decía hubo falta afuera de la cancha, no adentro, pero bueno. En este caso se sentó Tomás Cocha y entró el jugador número 5, Ranali. ¿Hubo algún otro cambio? Sí, se sentó Pancho Barbotti y entró nuevamente Acevedo. No, Sí. perdón, y Trosman. Trosman y Acevedo también porque Cenarrusa se sentó. Cenarrusa se sentó. Ah, está bien. Convierte los libres Maya y pone en 40 puntos. 72-40. Eso, quería decir 32 puntos de diferencia hay. Adriano Mareto para Acevedo, Acevedo para Trosman, Trosman de vuelta para Mareto. Y no quiere la cortina, sino que va a amagar y va a decidir, se dice, con mano izquierda. Buen doble, ¿eh? Le dijo que se vaya Acevedo porque quería jugar el 1 contra 1. Sí. También, bueno, es una de sus virtudes, ¿no? Es un jugador rápido, es un jugador dinámico y cuando ve que está la ventaja, obviamente la aprovecha. Y lo aprovechó bastante bien con esa bandeja bien volada. Por este lado, Cavalli es el que hace una linda jugada. Golazo. Un golazo. Un golazo acaba de hacer. Pasando por abajo del aro. Muy buena jugada. Porque quedó suspendido en el aire. Sí, esto es lo que nos van a dar estos chicos, ¿no? Esta elasticidad para hacer este tipo de cosas. Cuando Ranali convierte sus primeros 3 puntos. Queda menos de un minuto para que termine este tercer cuarto. Gana Obras ya desde el primer cuarto que quebró este partido. Vilota, que ahora pasa en la mitad de la cancha, va para el lado izquierdo ante la marca de Mareto. Ahora espera la cortina, se cae Mareto. Vilota aprovecha esto para encarar hacia el aro. La pelota queda para Suárez, el pivot que con fuerzas hace lugar. Tira, no convierte, agarra el rebote, pero toca la pelota en él y sale. El jugador número 15, Suárez, es un jugador fuerte, ¿no? Muy fuerte. Que no se da por vencido, que va, digamos, que va por todas, como dirían los españoles. Exactamente, va por todas. Con un poco más de técnica va a ser un buen pivote ahí abajo del aro, ¿no? Ahora Yaskulka que decide encarar hacia el aro, pero no, pega la pelota y la agarra Catalán y baja el rebote y mira a ver cuánto queda. Quedan 14, quedan 13, quedan 12, 11, 10, quedan 9 y va de un lado para el otro Catalani buscando el último tiro o el pase. Pierde el balón, se tira Trosman, pelean todos la pelota y queda en la cancha igualmente y ya casi no queda nada. 7 décimas y la pelota es para Estudiantes de Concordia. Qué lástima, ¿no? Porque era un buen tiro del final, pero no pudo ser. Bueno, igual es muy poco, simplemente es creo que tocar la pelota y no mucho más. Y ya, eso van a ser 7 No creo que sea mucho más. A ver qué van a inventar. Mientras secan el parqué, porque la humedad hoy en Buenos Aires sí, los jugadores transpiran y... Es terrible. Sale el equipo verde, termina largo triple, que metió la pelota directamente en el vestuario. 7-7, 4-2 es el parcial. Muchos puntos de Obras, pocos del conjunto visitante.
muy buena defensa de Obras hemos visto y ahora creo que debe haber hecho, no debe haber hecho muchos puntos Obras tampoco en este cuarto, digo. En realidad, es como te decía un poco, este cuarto hizo 19 puntos, no te creas, ¿eh? Los cuartos de Obras Sanitarias hizo el primer cuarto 33, el segundo 25 y el 19, el tercer cuarto 19. Por el lado de Estudiantes de Concordia, el primer cuarto hizo 11 puntos, el segundo hizo 17 y el tercero hizo 13 puntos. Lo más llamativo quizás es el tiro de 3 puntos. Hay un 50% de efectividad en el equipo de Obras Básquet, 11 de 20. Claro, muy buena efectividad. 33 puntos de los 77 desde la línea de 3. Sí, obviamente que el jugador, digamos, el goleador de momento es Barbotti con 19 puntos que metió 8 de 11 en cancha, o sea, también muy buen porcentaje. El que lo sigue, por ejemplo, es Alejo, que también tiró 5 de 6 en cancha, o sea, muy bien. Y lo sigue Acevedo, que tiró 2 de 4 en cancha y también ha tenido una buena actuación, sobre todo bajo las tablas Acevedo. Sí, acá se juntaron dos cosas, ¿no? Cuando uno tiene un mal partido y no entra ninguna, que es el caso de Estudiantes de Concordia en este momento, y cuando el otro tira todo y entra todo, porque los porcentajes de Obras hoy son altísimos. Son muy buenos porcentajes, sí. Hay un de tiro de cancha en total 27 de 53. Es muchísimo. Es un 50%, un 50% es importantísimo. Obviamente que los números de Estudiantes no ayudan. En el tiro tiene un porcentaje de 36% de tiro de cancha, un porcentaje de 20% lo que es tiro de 3 puntos. Y ahí ves un poco la diferencia. En pérdidas, Estudiantes ha perdido de momento 14 pelotas, mientras que Obras Básquet ha perdido solamente 5. ¿No es como un acumulamiento de un montón de cosas que por eso existe la diferencia que hoy día estamos viendo? Exactamente. Volvemos a ver al jugador número 13 de Estudiantes, que estuvo todo el tercer cuarto en el banco. Si bien era el mejor jugador, no había mucho para hacer porque ya estaba la diferencia en cancha. La pelota ahora va para Suárez, que elige jugar en 1 contra 1 con Acevedo. Hace un buen movimiento, pero se queda corto para tirar el Jaskulka, que sale con esta corrida. La pelota va para Trossman para 3 no, y el rebote quien lo agarra el uruguayo. Ni bien entra, la pelota lo busca. Sí, es como que tiene un imán. Es para él la pelota busca al jugador y él es el jugador en este momento de Estudiantes de Concordia. Pica de un lado para el otro, se queda sin pique el jugador oriental y ahora el pase va para Maya. Maya revierte completamente la pelota y ahora va a hacerle la cortina a Catalán, si bien lo digo, y ahora la pelota va para Lewis, que se quedó un segundo de más. Bueno, ha provocado en bastantes ofensivas de Concordia que gasten los 24 segundos el equipo de Obras Básquet. Entonces ahora ha pasado en 3 o 4 oportunidades. Eso quiere decir la concentración que el equipo de Obras tiene desde el minuto 1 y que evidentemente, que seguramente esto lo maneja su entrenador Santiago Petersen, no quieren que bajen la intensidad. No, seguramente. Y además para tener más rodaje, ¿no? Porque un partido de estas características llegando al final de la temporada es más que importante. Sí, ni hablar, eso obviamente que también ayuda al equipo, a la autoestima del equipo, a creer en que realmente las cosas se están haciendo bien y que esto es un punto de partida. Saber que si Obras tiene la virtud de que si presiona el equipo contrario no saca ninguna ventaja, habrá que utilizarlo. Exactamente, se queda solo Maya y tiene que revertir toda la pelota para sacarla de la zona pintada. Catalín que espera la cortina, no se la dan, hace un rodeo. Lewis que hace una magia y va hacia adentro. Y cuando iba a tirar le cometen la falta. Sí, la falta es del jugador Acevedo, la segunda para él, la primera de equipo. Bueno, es un jugador Lewis que durante todo el partido, o al menos desde que cuando estuvo en la cancha, siempre ha hecho daño, ¿no? Ya sea desde un tiro o una penetración, siempre ha sacado bonificación de su parte. Exactamente, y está perfecto en tiros libres, ¿sí? Ha convertido lo que ha tirado. Convierte el primero ahora Lewis para uno más para su cuenta personal. Pica, piensa, tira y no, falló. Y la pelota va para Ranalli que sale con Trossman rápidamente del lado derecho, hace una faja, decide encarar hacia el aro y le cachetean la pelota, pero Acevedo estaba ahí para capturarla. Jaskulka ahora para Ranalli de vuelta, que decide encarar y esta vez no ha cuidado bien el balón y se lo roban para Catalín, que mirando para atrás por el retrovisor espiaba a ver si alguien le iba a robar el balón. Bueno, Estudiantes de Concordia ahora está presionando toda la cancha para ver si puede achicar un poco la diferencia. Lo que tiene que hacer Obras es simplemente relajarse, concentrarse y hacer las cosas con calma. Exactamente.
Y para todo esto decidió Petersen ya llamar a 3 jugadores que van a entrar en cualquier momento. Barbotti, Smagnotti y Luca Baluzzi van a volver al juego. Mientras que Estudiantes de Concordia sigue atacando, en este caso con Suárez, que se queda ahí afuera de la línea de 3 esperando para dar el pase. Y Catalín, que encara a Trossman, le hace la cortina malla, se la decide aceptar pero no tiene pase. Ahora con Cartagena, que es un mal pase, y Trossman roba el balón para Mareto, Mareto que la cruza toda para Yakulka, que va a tirar para 3. Nada, no tocó nada, feo ese tiro fue. Sigue ahora el equipo de Estudiantes de Concordia que cruza. La pelota se quedaba sin pique malla, muy arriba se estaba quedando sin pique. Le cachetean la pelota a Catalín. Por un pelito. Por un pelito. Ah, no, 5. Los 5 decidió cambiar. Yo una vez quise hacer lo mismo en mi equipo de básquet, pero me faltaba uno, éramos 9, entonces pudimos cambiar 4 nada más. Los que entraron es Cocha, que va a ir de 1, Baluzzi, no, perdón, estaba Smagnotti, Cocha, Baluzzi, Barbotti y el jujeño Senarussa. Ya me lo voy a saber, ya me lo voy a saber. A partir de ahora para nosotros va a ser el jujeño 14, porque claro, bastante largo es el apellido. Saltaba Pancho Barbotti y justo Maya le tocaba la pelota y ha tocado en él. Salió y es pelota para Estudiantes de Concordia. ¿Quién va a sacar? Lewis. Nicolás Lewis va a ser el que saque. Número 13 se la da para Catalín. Catalín que le brinda la pelota a Cartagena, que tira hace un tiro volado. Y otra vez el jujeño Senarussa le cachetea de atrás. Buena defensa. Le va a servir mucho a Obras este jugador. Los minutos van a ser más que importantes. Pancho Barbotti, que ahora no ha perdido concentración. Sigue igual la pelota. Era zona. ¿Cómo? En realidad, el jugador de Obras toca la pelota y pasa a mitad de cancha. Cuando el jugador de Obras va a tocar a mitad de cancha, y es, digamos, lo que normalmente se llama zona. El árbitro no se dio cuenta que le había tocado el jugador de Obras y por eso no cobró en ningún momento. Bien, eso era lo que discutían tanto el discutían entrenador como los jugadores. Como los jugadores, ¿sí? Igual, bueno, el resultado, porque ya casi está, pero se quedó discutiendo mucho Cartagena. No fue muy inteligente lo que hizo. Ahora hay doble de Catalín, 47 para Estudiantes de Concordia, 79 para Obras, 6-13 ya para que finalice este partido. Y ahora es Luca Baluzzi que va de derecha a izquierda. Y el pase va para Pancho Barbotti, que lo cruza todo para el tirador, que saca el rifle y castiga una vez más. Sí, Tomás Cocha, ya lo sabemos, ¿no? Es un jugador que de la línea de 6.75 no perdona y se lo está haciendo notar. Sí, igual no sé, hoy sí ha convertido mucho. Viene con un promedio de 21 por partido. Hoy me parece que no ha tenido tanta acción porque sus compañeros han podido solucionar las cosas sin necesidad de recurrir a sus tiros. Sí, de todas maneras también se ha rotado bastante el banco, tampoco no ha jugado los minutos que normalmente juega, pero bueno, claramente lo importante es que todo el equipo ha podido rotar, o sea, que Santiago Petersen, su entrenador, ha podido rotar el equipo, que todos han respondido, que en ningún momento, ha estado en peligro el partido. No, para nada. Como que desde el minuto 1 el partido no estaba en peligro, desde el 7-0. Sí, exactamente, desde el primer cuarto ya que Obras había logrado quebrar. Un tiro largo ahora, más que fácil para Tomás Cocha, que convierte 84-47. El conjunto de Obras gana este partido frente a Estudiantes de Concordia. Quedan todavía unos largos 5 minutos por terminar, va recién la mitad del cuarto. El ataque se hace esperar de Estudiantes de Concordia, revierte Lewis y ahora le queda la pelota a Catalín. Catalín para Ramírez, Ramírez que de vuelta para Lewis, que encara y fue falta de... la falta del 14 Senarussa. De Senarussa es la segunda para él y también la segunda de equipo. Que ahí Luca Baluzzi le explicaba, ¿no? Senarussa más o menos cómo que levante más los brazos para poder lograr una marca mucho más efectiva. Bueno, en este caso se han sentado tanto Cocha como Barbotti como Baluzzi. Digamos, son los 3 jugadores que normalmente decimos que son un poco los pilares de esta Liga de Desarrollo. Son 3 jugadores que están también en el banco de lo que es la Liga Nacional. Entre ellos 3, obviamente que también está el juvenil Fernando Zurbrigen. Son los 4 juveniles que normalmente son parte del plantel de Liga Nacional.
que Zurbriggen está teniendo muchos minutos en Liga Nacional y por eso no creo que lo veamos, por lo menos de local no creo que lo veamos jugar. Y no, quizás en los partidos de visitante que por ahí van menos cantidad de jugadores, quizás sí, pero bueno, no deja de ser el segundo base de la liga y bueno, supongo que hay que cuidarlo. De visitante, claro, es riesgoso hacerlo jugar. Porque no solo más allá del cansancio, sino que puede tener alguna lesión por algún golpe y demás, y Obras se queda con un base solo para la Liga Nacional. Sí, veremos qué pasa de visitante porque también van menos cantidad de jugadores. Normalmente van 7 jugadores, 8 jugadores en lo que respecta a la gira. 8 jugadores trajo hoy Estudiantes de Concordia. Maya y Cartagena son los dos que han visto acción en Liga Nacional. Perfecto. Son los que han visto acción. Entiendo que Lewis no, porque suma una plaza de extranjero. Claro. Sí, después igual en la próxima transmisión vamos a averiguar bien y vamos a ver el tema de cómo es sobre el tema de extranjeros, sobre todo en Liga de Desarrollo, para poderles informar un poco mejor a la gente. Mientras tanto, los dos extranjeros que hoy estaban sentados están en la misma posición mirando el mismo teléfono, los Estudiantes de Concordia. Sí, pero a mí me sorprende que se hayan quedado a ver el partido. Bien. Exactamente. Bueno, y ahora continúa el juego aquí en el Templo del Rock. Falta de Catalín, de Justo Catalín. Sí, está el primero, la primera falta para él y la primera también de equipo. Obras ya ha llegado a la media de puntos, ¿sí? Más o menos es lo que vino haciendo. Hizo 83 y 82, ya llegó a 84. Buen porcentaje de puntos por partido a favor para el equipo de Santiago Petersen. Encara a Alejo Rodríguez y ahora la pelota va para Acevedo, que hace una bandeja larga y alta, ¿no? Para convertir. Sí, aparte obviamente por la altura que tiene, ha penetrado de la línea de tiro de 3 puntos y ha hecho una penetración de mano izquierda impecable. Muy buena penetración con mucha técnica. Catalín que le cachetea en la pelota, Esmaniotti se la cacheteaba y ahora es él. El número, no, pensé que iba a salir el 6, no. Puede entrar Adriano Mareto, así se dice, y sale Santiago Jakulska. Tiene 12 segundos para atacar el conjunto visitante. Ahora va para Vilota para Lewin. 13 contra 13. Hace un girito. Se encuentra con una pared Eugenia y no la puede pasar. Y ahora el rebote es para Acevedo, que sale rápidamente con Esmaniotti, que logra zafar de la marca. Le entrega el balón para Alejo Rodríguez y convierte. Fácil convirtió. Un lindo gol, ¿no? Un lindo gol con un poquito de magia, que es lo que me gusta a mí. Un lindo pase de Esmaniotti para dejarlo libre a Alejo Rodríguez. Unas cosas que se pueden permitir porque obviamente el equipo de Ora está muy relajado y está jugando con confianza. Está jugando con mucha confianza porque estuvo entrando todo durante todo el partido. La pelota ahora va para Lewis, el número 13 que amaga de un lado para el otro, entre el otro 13 logra el pase para Suárez que tira. Es un tiro muy largo y el rebote es Maniotti, que ahora hace una faja para salir, pero se cae el número 6 de Obras. Igual logra darle el pase a su compañero, el uruguayo, el jujeño, que encaró con una confianza, amagó el pase y le cachetearon la pelota. Claro, como que entró con mucha polenta, pero como que al final se quedó como sin nafta, ¿no? Como que fue muy flojito. De todas maneras le taparon la pelota y es balón para Obras Básquet. Que quiso hacer una salida rápida, entiendo que están ensayando ya algunas salidas y no pudo ser. Ahora el que va a sacar de línea lateral va a ser Alejo Rodríguez con Esmaniotti, que pide la cortina el número 6 y Senarruza se la da y pide ahora el balón. 5 segundos. Quedan 5 en el reloj, hace un amague. El pie pivot nunca se movió y tiró, pero no fue bueno. Pase. Todas le pasan a Estudiantes de Concordia. Todas. Pega en cualquier lado la pelota ya. Picó y pegó en el pie del jugador visitante. Alejo Rodríguez que amaga, ahora le da el pase a Acevedo que no hace un buen tiro y el rebote es para Suárez para Catalín que pica el balón el número 7 ante la marca de Adriano Mareto, el 13. Espera la cortina pero no se la dan. Pérez era el que tenía el balón para Vilota, quiere darle el pase entre las piernas pero no puede. Quedan 7 segundos y Catalín va a encarar a Salaro, hace el pase de atrás y le tocan el balón. Mareto le toca. Cuando iba a convertir. Justito. Sí. Yo pensaba que iba a cobrar falta, pero la verdad es que lo tocó justito. Justito. Quedan 2 segundos en el reloj de posición. 2 segundos de juego.
es lo que le avisa el árbitro a Catalino. La pelota sale para Lewin, que ensaya un triple ante la marca de Acevedo y no puede ser. La pelota la sale rápidamente para Mareto, que encara, no puede convertir, pero sí Acevedo, que estaba ahí de basurero. Sí, es lo que rescató Acevedo. Acevedo, por más de que haya un contraataque, el jugador va atrás del jugador, digamos, del que va a hacer la bandeja, porque por las dudas. Acompaña y bien, y bueno, y en estos casos sirvió y bastante. Lewis ahora con el balón lejos del aro, mira la línea de 3, pero no, encontró el huequito y encaró hacia el aro. Y Senarruza es el que pide la falta. Sí, en realidad la tercera de él, la cuarta de equipo. Lewis es un buen jugador, me ha gustado, ¿no? De lo que hemos visto de Concordia, fue el jugador que más decisiones ha tomado, más riesgo ha tomado y hasta ha tomado decisiones claras, no digamos alocadas. No. Es muy inteligente para jugar en algunas ocasiones. Se nota que ya ha pasado su fase juvenil y que viene con rodaje el jugador uruguayo. Ha convertido el primer tiro libre, ahora va por el segundo. No logra convertir. La pelota pica y sale. Y ahora ensaya un tiro de 3 puntos y sí, sí lo convirtió. Lo convirtió. Muy bien. Consiguió ahí los 3 puntos el jugador Lewis y ahora Adriano Mareto que encara desde la derecha y espera a ver si hay pase. Sí, hay pase con Esmaniotti, que va a encarar hacia el aro y revierte para Alejo Rodríguez, que le va a encarar al aro. Hace una maga y tira, pero no puede convertir. Suárez baja el rebote para brindársela a Lewis. Lewis ahora con Catalín, quedan 30 segundos ya por jugar. Igual continúan jugando. Encara Pérez va para Lewis. Lewis cuando hizo la maga como para ir a volcarla, ¿no? ¿Vos decís? Sí, bueno, le faltaba. Es que un poco, no sé, no conozco demasiado al jugador. Lo que sí te puedo decir es que es el goleador del partido de momento con 20 puntos. Bueno. Lo sigue Barbotti con 19. Hizo 23 el partido anterior y ahora ha convertido 20. Quedan 19 segundos, casi 20, por jugar y Lewis tiene 2 tiros libres para seguir aumentando su marca. Respira. Convierte el primero. El árbitro lo marca. Luis Talento y Daniel Romano fueron los dos encargados hoy de impartir justicia. Me gusta esa... ¿Eso qué? Lo que dijiste recién, ¿cómo de qué? Impartir justicia. Me gusta. A mí me encanta esa frase, claro que sí. Sale ahora la pelota, 90-55 es el resultado, creemos que ya va a ser final porque Obras no sé si va a seguir atacando. Esmaniotti sí decide seguir atacando ahora para Mareto, que amaga de un lado para otro, cruza toda la pelota para Alejo Rodríguez, le roban la pelota a Catalín y va a terminar con el doble. Sí, termina con el doble. Y ahora resultado final. Sí, 90 para Obras, 57 para Estudiantes de Concordia. Buen juego para Obras, lo quebró, decíamos, en el primer cuarto, con esa ventaja que había sacado de 33 a 11, 22 puntos ya de ventaja en el primer cuarto, y eso dictaminó que Obras se llevara este partido. 2-1 es el récord para Obras. Sí, 2-1, me parece que este fue un partido donde de entrada fueron a buscarlo, donde la defensa a presión ha dado resultado, donde, como decíamos en el transcurso del partido, ha tenido una muy buena efectividad, ha tenido también, digamos, puntos del banco, cosa que es importante, ha podido rotar el banco, también lo hemos un poco hablado. Su capitán, Francisco Barbotti, terminó con 19 puntos, Acevedo y Cocha con 14, Alejo Rodríguez terminó con 16 puntos, o sea que hubo 4 jugadores que terminaron con doble dígito. Después, por el lado de Estudiantes de Concordia, evidentemente no ha tenido una buena noche. Catalín, que hizo 14 puntos, y Lewis terminó con 25, o sea, sumó 2 puntos más del partido anterior, pero bueno, con porcentajes muy bajos y con muchas pérdidas de balón. Al hacer la nota justamente a Francisco Barbotti, se habló un poco de las pérdidas que tenía el equipo de Obras y dijeron que obviamente que el punto principal a corregir eran las pérdidas. Pues en este partido lo han logrado porque de haber tenido 16 pelotas perdidas el partido anterior, han tenido solamente 9.
19 y eso es positivo. Eso es muy positivo, igualmente Obras tuvo unos grandes porcentajes de tiros y de efectividad. Así que ya se retiran los jugadores de Obras, totalmente contentos. Muy contentos. Muy contentos, los Estudiantes un poco fastidiados. Julieta Espósito, le agradezco que me haya invitado nuevamente al Templo del Rock. Por favor. Les agradecemos a todos ustedes por la atención prestada. Nosotros nos volveremos a reencontrar el día domingo cuando Obras reciba a Libertad Sunchales en el Templo del Rock. ¡Chau! Soy un hombre destruido, no tengo conflicto con mi ser, porque en la apariencia no me fijo, piensan que así no puedo ser, con mucho pensamiento para una sola cosa. Estoy cansado de vivir en mi vida. No cambia nada, es tan como tuyo. Si mi cabeza es eficaz. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era
terminar conmigo.